Señor, bendito y alabado seas, Padre, te damos gracias, Señor, que estamos aquí, mi Señor, en tu presencia, Señor, con ganas de aprender cada día más, Señor, de estar contigo, Padre. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, hermanos, pues bienvenidos sean ustedes y estamos en los misterios de Dios. Continuamos en el huerto del Edén, ¿verdad? Y veíamos que, pues que hay varias citas donde nos hablan del Edén y donde nos hablan del huerto del Edén. O sea, hay una diferencia. Dijimos que Edén significa cúmulo de vegetación o de tierra, aguas o área de riego, lugar muy fértil, un lugar bien regado. Dice que el Señor plantó un huerto en el Edén, según el versículo 8, y salía de Edén un río para regar el huerto, el huerto nada más así, y de allí se partía en 4 brazos. Ese es Génesis 2:10. Génesis 2:11 al 14. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es buena. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Gidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Los arqueólogos y panteólogos lo han localizado geográficamente. Génesis 4:16. Quiero que observes lo que dice esta cita. Que os han nacido hoy. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó la tierra de Nod, al oriente del Edén, no del huerto del Edén, sino de toda la tierra extensa del Edén. O sea, si te fijas, hay veces que dice Edén y hay veces que dice huerto del Edén. También es llamado huerto de Jehová. Y vamos a Génesis 13:10. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que Jehová destruyese a Sodoma y Gomorra. Entonces, Edén aparece 13 veces en singular y 3 veces en plural. ¿Ok? Ok, y en la semana pasada nos quedamos en esta pregunta. ¿Cuántos árboles había en el huerto? Génesis 2:9, por favor. Vamos a Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vemos que había 3 clases de árboles. Había árboles frutales para alimentar a Adán y a Eva, había el árbol de la vida y había el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? No es raro que la humanidad, hermanos, se incline más por la ciencia, por el conocimiento, por el conocer, que por Jesucristo. El árbol de la vida era el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba en el huerto, pero Adán y Eva se fueron hacia la curiosidad del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vamos al número 1, árboles frutales. Para la alimentación de Adán y Eva, la tierra del huerto del Edén era roja, para empezar. La tierra del Edén era color roja. Por eso también la palabra Edén también significa rojo. Nuestra sangre es roja porque la tierra del Edén, del huerto y de todo el Edén era roja. ¿Ok? Como en Australia. No sé si te has fijado en los documentales, sean de animales o de vegetación
o de ríos. Cuando vemos algún documental sobre Australia, la tierra es roja. Así era la tierra del Edén, ¿ok? Dice aquí, la tierra contiene 3 gases. La tierra contiene 3 gases, incluso la tierra de nuestro México. Tiene oxígeno, tiene nitrógeno y tiene carbono. Y tiene 19 elementos que contiene la sangre también, que contiene el cuerpo humano, como cloro, flúor, potasio, argón, fósforo y otras sustancias. Entonces, las mismas personas de los laboratorios, las personas científicas, saben que nuestro cuerpo humano y nuestra sangre contienen los mismos elementos que la tierra. Entonces, eso confirma lo que Génesis nos dice. Una alimentación completa debe contener proteínas también. Entonces, Adán y todos los personajes bíblicos, hasta después de el diluvio, fueron personas que ahora se les llama veganos o vegetarianos, ¿ok? Vamos, por favor, a Génesis 9, 3 y 4. Génesis 9, 3 y 4, y vamos a ver qué le dice Yahweh, ¿verdad? Jehová, Elohim, Elham, como tú le quieras llamar, le dice a Noé cuando él sale del arca con su familia y con los animales que estuvieron pues 7 meses en el arca. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, las he dado todo. Lo único que te dice el Señor es lo siguiente: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, podemos comer de todo lo que se mueve, ¿verdad? Podemos comer carne, podemos comer pollo, podemos comer pescado, ¿verdad? Y también legumbres. Vamos a volverlo a leer porque esto es muy interesante. Antes del diluvio eran vegetarianos, pero cuando Noé y su familia salen del arca, ¿verdad? Pues la tierra ya chupó el agua, ya se la llevó el viento, etcétera. Y vean lo que le dice el Señor: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué no podemos comer? Moronga. Cuando yo era chica, nuestra abuelita, que era abuelita de mis hermanos, ella era de Chihuahua, de Parral, y mi madrastra era de Aguascalientes. Entonces, ellas, no sé de qué lado sería, pero muy seguido en la casa había moronga, y la hacían con cerveza, la hacían con cilantro, bueno, riquísima. Yo todavía me acuerdo de los tacos de moronga que hacían en la casa, y a veces se me antoja, pero el Señor nos dice: no debes comer sangre. Entonces, la moronga es sangre. ¿Qué otra cosa es? La morcilla que le ponen a la paella, que es como una especie de chorizo, pero más anegrado, eso también es sangre. Vasos de sangre. Hay personas que cuando matan a los toros o a los becerros, acostumbran tomarse vasos de sangre, todavía la sangre caliente del animal. Todo eso te dice el Señor desde Génesis 9, que eso está prohibido. Todo podemos comer menos sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. En la sangre está el aliento de vida. Dice aquí, dice lo que tenemos, dice los que tenemos más de 50 años debemos cuidarnos más. Actualmente tenemos lucha contra un mundo espiritual, entidades satánicas, 1. También hay un ataque contra el matrimonio y la familia, pero número 3, hay un ataque contra la comida, hermanos. Mucho químico, muchos saborizantes, bebidas energizantes, todo eso hace daño.
¿por qué en el tiempo del Génesis las personas vivían 1000 años? ¿Sabías eso? Dicen que Matusalén vivió 969 años. Por eso ese refrán que dice más viejo que Matusalén, porque es el hombre que ha vivido más años sobre la tierra. No, Adán vivió 939 años. Entonces, ¿por qué la gente era tan longeva? Porque la comida era muy sana, sin tanta azúcar, sin tantas harinas, ¿verdad? Aquí está el Señor en Génesis 9, 3 y 4, diciéndonos lo que es saludable. Las proteínas, las legumbres, las plantas, ¿verdad? Las plantas verdes, etcétera. Vamos a continuar. El cuerpo humano rechaza muchos azúcares. Estamos intoxicados. Hace unos añitos atrás, ya ven que se pusieron muy estrictos en las escuelas, que ya en las tienditas de la escuela, en la cooperativa de la escuela, no sé cómo le llamábamos, donde tú podías ir a comprar algo porque no te habían mandado lunch o algo, y ahora está prohibido que se les vendan a los niños las papitas, los churumais, mucho refresco, no Coca-Cola. ¿Por qué? Porque hay mucho niño diabético, cantidad de niñitos mexicanos con problemas de diabetes. Y pues es terrible, ¿no? Es triste todo esto. Entonces, el cuerpo humano rechaza muchos azúcares. Estamos intoxicados. Dios creó para nosotros las frutas, los vegetales y las plantas. Y pues los animales que podemos comer. ¿Ok? Dice, ¿cuántas clases de medicamentos hay, hermanos? Bueno, está la aleopatía y la homeopatía. La aleopatía son todos los medicamentos de patente, los medicamentos químicos. Y la homeopatía dice concentración de productos que provienen de las raíces de los árboles, raíces de las plantas, frutas, que no contienen químicos. Entonces también debemos de procurar, hermanos, pues en lo más, vean mi cara, en lo más que se pueda, pues comer cosas naturales, incluso de los medicamentos. Con nosotros habló la doctora que me trata mi nutrición y le dijo a mi esposo, quiero que por favor le compre a su esposa medicamentos de patente. No me compre genéricos, no me compre homeopáticos, similares, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tomo un medicamento que la cajita nos cuesta 1,700 pesos. 1,700 pesos me cuesta un medicamento y tomo 4. Entonces, pues, es lamentable, ¿verdad? Porque cuando el Señor al principio hizo todas las cosas, las hizo perfectas. Vamos a continuar. Últimamente se ha descubierto que las papitas, hermanos, no vamos a decir la marca, ¿verdad? Papitas, ¿verdad? Producen incontinencia viril. Comida chatarra conduce. Aquí está mi esposo al lado. Otra vez, últimamente se ha descubierto que las papitas producen incontinencia viril. Todo lo que es comida chatarra afecta el área reproductiva. El 70% del esperma se pierde por comer estos productos, ¿verdad? Vamos al punto que sigue, el árbol de la vida. Ya vimos los árboles que habían en el huerto. Yo no sé qué frutas te gustan a ti, pero ahorita después de que hablemos del árbol de la vida, vamos a ver una cita en Apocalipsis y yo le digo al Señor, Señor, que por favor un mes haya mameyes, que otro mes haya chicos zapotes, o sea, no sé qué frutas te gustan a ti. A mí me gustan hasta las tunas, me fascinan las tunas, sean las verdes, sean las rojas, el mamey, el chico zapote, y pues ahorita vamos a ver el árbol de la vida. Dice, ¿Adán y Eva eran eternos? Es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Tú qué opinas? ¿Adán y Eva eran eternos? Sí. Antes de caer en pecado, ellos comían del árbol de la vida cuando vivían en el huerto.
O sea, ellos podían comer del árbol de la vida. El árbol de la vida no estaba prohibido para ellos. El único árbol que estaba prohibido era de la ciencia del bien y del mal. Vamos a Génesis 1:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, fíjate, quiero que pongas atención. Dice, y he aquí dijo Elohim, es el original, ¿verdad? He aquí el hombre es como uno de nosotros, que no, dice, perdón, me salté, sabiendo el bien y el mal, ya cuando habían pecado, ya cuando habían comido del árbol que se les dijo, no comerás. Voy a platicarte algo. Si te fijas, papá Dios, que es un papá amoroso, puso límites. Y vemos que solo Adán y Eva tenían una sola regla en el huerto del Edén, y es, pueden comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo haga, ciertamente morirás. Vamos otra vez. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Fíjense qué interesante, porque prácticamente Jehová sacó a Adán y a Eva del huerto y lo regresó al Edén, no al huerto. Lo sacó del huerto y lo regresó al Edén donde había sido formado. Todas estas citas las hemos pasado 40 años de nuestra vida, pero hasta ahora estamos cayendo en todo esto. Vamos a volverlo a leer otra vez. Dice, ahora están preocupados, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando en plural. Dice, ahora saquemos a Adán y a Eva del huerto, porque si ahora ya en una posición caída espiritualmente toman del árbol de la vida, van a ser eternos con pecado. Y yo te voy a decir algo. Cuando nosotros empezamos a estar ya grandes, 60, 70, 80 años, a veces, hermanos, no nos podemos dormir en la noche. Ya dormimos menos, nuestro cuerpo se empieza a enfermar, empezamos a dar guerra a nuestros seres queridos, que ayúdame, que llévame al baño, que dame esto. O sea, el empezar a ser ya ancianitos de la tercera edad trae un desgaste. Ya no estamos por nosotros mismos, sino que ya dependemos de los demás, ya damos lata, ya imagínense eso por los siglos de los siglos de los siglos. Te voy a decir algo. Hay 3 cosas que entraron cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y tomaron de este fruto, de este árbol prohibido. Entró la muerte espiritual, la muerte física, o sea, entró la muerte al mundo, entró la enfermedad y entró la pobreza. Entraron 3 cosas: muerte, que es muerte espiritual, y después muerte física. Adán y Eva murieron a los 900 y tantos años, pero murieron físicamente, pero ellos ya estaban muertos espiritualmente. Ya el Señor no volvió a platicar con ellos, no volvió a tener comunión con ellos, no se paseó más con ellos para enseñarles cosas, para platicarles cosas. Ya no hubo eso. Número 2, entró la enfermedad. Todos los que hemos estado en los hospitales, sea como enfermos, como familiares de los enfermitos, como doctores, como enfermeras, podemos ver el sufrimiento que es las enfermedades, cómo sufre la gente ahí. Esta última vez que estuve yo, enfrente de mí, a mí me pusieron ahora en nutrición en un lugar que estaba como curvo, o sea, como un círculo, y había cubículos en todo ese círculo, y en medio
pues estaba el mostrador de las enfermeras y todo eso. Y enfrente de mí había un chico que tenía cáncer, un joven, era joven, unos 20 y tantos años, y gritaba, todo el día gritaba ese joven, ¿verdad? Creo que era leucemia, pero ya estaba en su última etapa. Y incluso ahí no dejan entrar a los familiares. Nada más puede entrar un familiar y 2 o 3 horas y vámonos. Y bueno, más ahora con lo del COVID. Pues hasta dejaron que un hermano de este chico se quedara con él. Ahí estuvo el chico, nada más salía a desayunar, a comer, a cenar afuera y volvía a meterse por la gravedad de este joven. Y pues yo orando, intercediendo, ponía alabanzas en mi celular que yo creo que sí se oían, porque después vino otra paciente que andaba con el suero caminando y me dijo, yo soy cristiana, y etcétera. Pero lo que quiero platicarte es que cuando Adán y Eva pecaron, hubo consecuencias de ese pecado. La enfermedad, la pobreza, ¿verdad? Ya Adán y Eva tuvieron que salir del Edén y Adán tuvo que trabajar con el sudor de su frente, ¿verdad? Dice, ahora vas a trabajar la tierra, Adán. Ahora ya no te voy a dar todo, hijo. Y pues muchas cosas ocurrieron. Entonces tenemos esta cita de Génesis 1:21. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el mal, el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en un estado caído, ¿verdad? Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, porque para que labrase la tierra de que fue tomado, ¿ok? Dice, echó pues fuera al hombre, escuchen esto, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, los expulsó del huerto, váyanse al Edén y a chambearle a Adán, ¿verdad? Porque no valoraste lo que te di. Y otra cosa, puso unos querubines ahí y una espada que se revolvía, ¿verdad? Para cuidar el árbol de la vida y que no tomaran ahora de él. Híjole, hermanos, qué lamentable. Vamos a Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2. Dice que en medio de la calle de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Volvemos otra vez, ¿verdad? Lo que se perdió en Génesis, vamos a recuperarlo en Apocalipsis 22. Cuando descienda la ciudad celestial, ¿verdad? Cuando Jesucristo le entregue el trono, el poder, el reino a Dios Padre, estará el árbol de la vida para que todos comamos 12 frutos diferentes durante el año. Qué hermoso. Yo aquí le pongo chico zapote, mamey, tunas, yo no sé, hay personas que le fascina la papaya, el melón, la sandía, no sé cuáles sean, el mango, ¿verdad? Un mango así con salsita Valentina, ¿qué te parece? O chile piquín, wow, ¿ok? Si después de comer, o sea, aquí lo que estamos viendo en Génesis, ¿verdad? Es de que si después de que ellos ya habían caído en desobediencia, en pecado, hubieran estirado su mano hacia el árbol de la vida y comer de él, pues ahorita todavía vivirían Adán y Eva, pero enfermos, en un estado de pecado, en un estado lamentable, ¿verdad? Dicen muchas partes de Salmos y de, por ejemplo, de Eclesiastés, que es una bendición ya irnos con el Señor, ¿verdad? Ya nuestro cuerpo ya tuvo lo que tenía que dar y pues es hora de retirarnos. Y dices, gloria al Señor. Vamos a Romanos 5:12. Dice, cada uno de nosotros nacemos con el pecado original, infectados por el pecado. ¿Ok?
Ya venimos con una muerte espiritual. Necesitamos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador para que otra vez esté esa vida, esa comunión con el Señor. ¿Ok? Entonces aquí dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo, por ejemplo, o mi esposo, la primera nalgada que le dio a Ruti fue cuando estaba en la cuna. Y desde que estamos en la cuna somos berrinchudos, nos privamos porque no está la mamila a tiempo o porque ya tenemos el pañal con popó. Y tú puedes ver la naturaleza caída desde los pequeñitos, cómo se pelean, cómo no prestan sus juguetes. O sea, está en nosotros esa naturaleza caída con la que nacemos. Necesitamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a continuar. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Escribe el rey David, ¿verdad? Él reconoce, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, debemos reconocer que realmente cuando vino el Señor fue una bendición en nuestras vidas, ¿verdad? Lo necesitábamos a Él. No obras, no justicia humana. Hasta el día de nuestra muerte física pelearemos en contra del pecado que pelea en nuestros miembros, pidiendo al Señor que nos lave con su sangre todos los días. Ya no tenemos la condición, ya no tenemos la condenación del infierno. Hasta la primera resurrección y el arrebatamiento tendremos cuerpos glorificados. O sea que nos está enseñando aquí el Señor, que todos los días tenemos que pelear contra el pecado. Todos los días tenemos que luchar con nuestra carne, ¿verdad? Hasta que muramos y nos vayamos con el Señor o hasta el día del arrebatamiento. Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez vamos a leer. De cierto os digo. Cuando veas en los evangelios de cierto te digo, o de cierto os digo, te dice el Señor, pon mucha atención en lo que te voy a decir. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuestro espíritu vuelve a vivir. Ahora el Edén es nuestro corazón. El huerto del Edén es nuestro corazón. Ahí viene el Señor, ahí platicamos con Él, ahí nos enseña cosas, ¿verdad? Se ha restaurado nuevamente la relación con Dios. Todavía hoy, como seres humanos, luchamos en contra de la depresión, la desilusión, el enojo, el resentimiento, la enfermedad, etcétera, etcétera, hermanos. Yo por eso les decía el domingo en la iglesia, cuando vayas a la iglesia, danza, alaba al Señor con todo tu corazón. El viernes pasado, hace una semana, di mi tema, así como se los estoy dando ahorita, y a las 10 de la noche empecé con vómito y diarrea. Tuve una noche que no dormí, vómito y diarrea, y diarrea, y diarrea. Fíjense nada más cómo no le está gustando al enemigo el tema, es lo único que puedo decir, porque toda la tarde no me sentí mal del estómago, sino que a las 10 de la noche empecé a estar mal. Y durante la semana, la hermana Mari, la que va a la iglesia, se acercó a decirme que en la semana tuvo un problema muy fuerte.
un desaguisado ahí en su casa. Y así, o sea, cada uno de nosotros durante la semana tenemos que pasar por muchas vicisitudes. Entonces, cuando llegas a la iglesia el domingo, a danzar, a cantarle al Señor con todo tu corazón, para que todo lo que pasó en la semana caiga, hermanos, caiga al suelo, sea enfermedad, sea enojo, sea desilusión, sea depresión, sea desesperación, no sé qué te está pasando, pero el Señor nos ha dado armas que nosotros tenemos que tomar, y una de ellas es la alabanza y la adoración. Y vamos al 3, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ruti buscó unas imágenes de árboles que te las vamos a poner mientras te sigo hablando porque pues se nos va el tiempo. Ok, pero sí se oye mi voz, ¿verdad? Sí. Ok, ciencia es la palabra dat, D-A-A-T-H. Ciencia en hebreo es la palabra D-2-As-T-H, dat, que significa conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, así como Jesús te dice, de cierto te digo, aquí Yahweh le dice a Adán, ciertamente, el día que se te ocurra comer de este árbol, vas a morir. Adán fue llevado al huerto del Edén a labrarlo, cuidarlo, ¿verdad? Ponerle nombre a los animales, hermanos. Una ocasión nos decía un pastor que venía mucho a la iglesia, el pastor Enrique, que era el copastor de Rema, donde nosotros estudiamos, y te voy a platicar. Él tenía 2 niñitos, cuando él venía, pues eran unos niñitos chiquitos, un niño y una niña, y él decía que cuando su hija le dijera, papá, te voy a presentar a mi pretendiente o al que quiere ser mi novio, decía Enrique Pérez, yo lo primero que le voy a preguntar a ese joven es, ¿a qué te dedicas? Escuchen bien, ¿a qué te dedicas, hijo? Ahí vemos, tenemos la imagen del árbol de la vida. ¿Qué crees que como no estoy viendo? Ajá, dice Ruth que no ve. Bueno, algo que debemos de estar preocupados no es tanto del físico de nuestros futuros yernos, ¿verdad? Sino, hijo, ¿a qué te dedicas? Y vemos que el Señor, en cuanto creó a Adán, dice que de Edén lo llevó al huerto del Edén y lo puso a chambear. Hijo, vas a proteger el huerto. ¿De qué lo iba a proteger si era el primer hombre, verdad? No había pandillas, no había asaltantes, no había secuestradores. O sea, ¿de qué iba a proteger Adán el huerto? Pues precisamente de lo que hemos aprendido, ¿verdad? De todo el movimiento satánico que había en el río Éufrates, que pasaba por ahí. Entonces, Adán tenía que cuidar el huerto, tenía que labrar el huerto, y el Señor lo puso más adelantito a ponerle nombre a los animales. Era tan inteligente Adán, creado por Dios, ¿verdad? A imagen de Dios, que los nombres y los grupos de zoología en los que puso Adán a los animales es los que estudian los veterinarios. Los vertebrados, los invertebrados, los mamíferos, todas las clases de aves, todo lo dice ahí lo puedes leer, que todo lo que le nombró Adán a los animales, hasta el día de hoy se utilizan esos nombres. Y vemos que Adán era un hombre ocupado. Y decía Enrique Pérez, cuando mi hija me quiera presentar a algún novio, mi primera pregunta es para él, hijo, ¿qué estudias? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Verdad? Y que, pues aquí vemos, todo está en la palabra, hermanos, nada más es que hay que irle leyendo poco a poco. Adán fue llevado al huerto del Edén a labrarlo, cuidarlo y poner nombres a los animales, ¿verdad?
Dice, señoritas jóvenes, tienes que fijarte si el joven que te pretende tiene oficio, en qué trabaja, si tiene su día ocupado. En todo lugar hay reglas. Dice, los mormones, hermanos, no toman café, por ejemplo. Ellos tienen esa regla, que el mormón no toma café. Hay algunas ramas del cristianismo donde las mujeres no pueden pintarse, no usan joyería, usan faldas largas hasta los tobillos, no se cortan el pelo, etc. Entonces, en cada lugar hay reglas. Y el Señor puso reglas para Adán, ¿verdad? No lo puso en el huerto del Edén y hijo, aquí despláyate, ¿verdad? ¡Yupi! Sino que había reglas. Hijo, orden, por favor. Quiero que cuides el huerto, quiero que labres el huerto, quiero que le pongas nombres a los animales. Cuando el Señor le presenta a Eva, que lo hizo dormir y de una costilla de Adán creó a Eva dentro del huerto del Edén, él se siguió, ¿verdad? Porque el nombre se lo puso él, Adán. Dice, yo soy Ish y tú eres Isha. Yo soy varón y tú eres varona. O sea, dijo, wow, Señor, ahora sí tengo a una compañera. Ahora sí este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y como ya le había puesto nombre a todos los animales, ¿verdad? Y a todo lo que había ahí, se siguió con Eva y le puso Isha, que significa varona. Vamos a continuar. ¿El árbol para qué? Pues para que lo vean, ese es el árbol de la vida. Y ahora va a poner Ruth, pues buscamos otro árbol más feo. Vamos a ver, pusimos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y voy a decirte algo. Jehová o Yahweh o Ja o Elohim o como tú quieras llamarle, es el legislador de la moral. Dios es la única autoridad, hermanos y hermanas. La humanidad quiere independizarse del Creador. Frases como, para mí esto no es malo, para mí esto es bueno. El Señor nos dice, yo soy el que legisla lo que es bueno y lo que es malo. El único parámetro que tenemos en la Biblia, ¿verdad? El único parámetro que tenemos para medir si algo es correcto o incorrecto, hermanos, es la palabra de Dios. Por ejemplo, quiero corregir. El miércoles te dije que leyeras Levítico 23, no es Levítico 23, es Levítico 18. ¿Y sabes cuál es el título? Relaciones sexuales ilícitas. Todo ese capítulo, Levítico 18, te habla con quién no debemos tener relaciones sexuales. Y es más fácil lo que te voy a decir. Las relaciones sexuales Dios las creó en el cuerpo humano para que se practiquen dentro del matrimonio. Si yo practico relaciones sexuales fuera del matrimonio, se llama fornicación. Si yo practico relaciones sexuales casado con otra persona que no es mi esposo o mi esposa, se llama adulterio. Nada más así. Entonces, imagínate qué restringido está este asunto. Pero eso viene más adelante. ¿Ok? Sabemos que la humanidad quiere, ¿ya es hora? Ya. Hermanos, ya es hora, ya me tengo que ir. Pero vamos a continuar, ¿ok?